Existe un error que millones de personas mayores de 60 años cometen cada día con la proteína. No es un error obvio. No aparece en ningún análisis de sangre rutinario. No tiene síntomas dramáticos que generen alarma inmediata. No provoca dolor agudo ni señales de emergencia visibles. Pero sus consecuencias se acumulan silenciosamente, durante meses, durante años. Y cuando finalmente se vuelven visibles, el daño ya es mucho más difícil de revertir. Se sienten en las piernas que ya no responden con la misma firmeza, en el equilibrio que se vuelve menos confiable, en ese esfuerzo extra que ahora requiere levantarse de una silla, en la fatiga que aparece después de actividades que hace apenas unos años resultaban completamente normales. Muchas personas atribuyen todo eso a la edad, y en parte tienen razón. El envejecimiento existe, el cuerpo cambia, nadie puede detener ese proceso por completo. Pero hay una diferencia enorme entre envejecer inevitablemente y perder músculo aceleradamente por razones que sí pueden corregirse. Y esa diferencia es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Durante décadas el mensaje sobre la proteína fue simple y aparentemente lógico, tan repetido que se convirtió en una verdad universal aceptada sin cuestionamiento por médicos, nutricionistas y por las propias personas mayores. El mensaje era este: si quieres mantener tu fuerza muscular, consume más proteína. Carne, huevos, pollo, pescado, lácteos, legumbres, suplementos si era necesario. Y millones de personas lo hicieron. Siguen haciéndolo hoy mismo, con disciplina y convicción, con la certeza tranquilizadora de estar haciendo algo positivo por su salud. Pero algo extraño seguía ocurriendo. A pesar de comer proteína regularmente, los músculos continuaban debilitándose, las piernas seguían perdiendo firmeza, la energía no mejoraba como se esperaba, y la sensación de que el cuerpo estaba perdiendo algo importante persistía año tras año sin explicación clara. ¿Por qué? Porque existe una realidad biológica fundamental que casi nunca se explica fuera del mundo científico especializado. Después de los 60 años, y especialmente después de los 70, el cuerpo humano experimenta transformaciones internas profundas que cambian completamente las reglas de cómo funciona la proteína. No son cambios menores. Son modificaciones estructurales y funcionales que afectan cada etapa del proceso, desde el momento en que la proteína entra por la boca hasta el instante en que debería convertirse en señal muscular real. Y si esas transformaciones no se comprenden, todo el esfuerzo de comer proteína puede volverse parcialmente inútil. Comencemos desde el principio. El estómago de una persona de 70 años no produce la misma cantidad de ácido clorhídrico que producía a los 35. La producción de ácido gástrico disminuye progresivamente con la edad, un fenómeno conocido como hipocloridria. Y esto importa enormemente porque el ácido gástrico es indispensable para comenzar a descomponer las proteínas en sus componentes básicos. Sin esa descomposición inicial eficiente, todo el proceso digestivo comienza en desventaja. Las enzimas digestivas pancreáticas, que continúan ese trabajo en el intestino delgado, también reducen su actividad con los años. El páncreas envejece igual que todos los demás órganos. Y la absorción intestinal cambia también. Las estructuras que maximizan la superficie de absorción de aminoácidos pierden parte de su eficiencia funcional con el envejecimiento. El resultado de todo esto combinado es una realidad muy concreta. Una persona de 72 años que consume exactamente la misma cantidad de proteína que consumía a los 40, probablemente está absorbiendo y utilizando una fracción significativamente menor de esa proteína. No porque coma mal necesariamente, sino porque el sistema interno que procesa esa proteína ya no opera con la misma capacidad de décadas anteriores. Y aún así, el consejo sigue siendo el mismo. Come más proteína, como si el problema fuera simplemente cantidad, como si bastara con agregar más al plato para resolver una ecuación biológica que en realidad es mucho más compleja. Pero hay algo todavía más importante que todo lo anterior. Algo que explica por qué incluso personas mayores que digieren y absorben proteína razonablemente bien siguen perdiendo músculo a un ritmo preocupante. Se llama resistencia anabólica. Es probablemente el concepto más importante sobre el músculo después de los 60 años, y el menos conocido fuera de los laboratorios especializados. La resistencia anabólica describe la reducción en la capacidad del músculo envejecido para responder a los aminoácidos circulantes en sangre.
En términos simples significa esto. Después de cierta edad, el músculo se vuelve progresivamente menos sensible a las señales que normalmente activarían su reparación, mantenimiento y conservación. Imagina el músculo como una cerradura. En la juventud, los aminoácidos son la llave perfecta. Encajan exactamente. La puerta se abre con facilidad. El músculo recibe la señal y se mantiene fuerte. Pero con el envejecimiento, la cerradura cambia su forma interior. La misma llave que antes funcionaba perfectamente, ahora encaja con dificultad. Necesita condiciones adicionales. Necesita circunstancias específicas para lograr que la puerta se abra con la misma efectividad de antes. Y cuando esas condiciones no existen, el músculo no recibe la señal suficiente. La proteína entró, los aminoácidos circularon en sangre, pero el efecto muscular real fue mínimo. Y el músculo continuó deteriorándose en silencio. Esto explica por qué dos personas de 70 años que consumen cantidades similares de proteína pueden tener resultados musculares completamente diferentes. Explica por qué algunos adultos mayores mantienen fortaleza física notable, mientras otros de la misma edad se debilitan progresivamente a pesar de aparentemente alimentarse bien. La diferencia no está solamente en cuánta proteína consumen, está en qué tan eficientemente su cuerpo puede convertir esa proteína en señal muscular real. Y aquí aparece el error silencioso del que casi nadie habla. Piensa en cómo come típicamente una persona mayor de 65 años. La mañana comienza con café, quizás pan, tal vez una galleta, sin mucha proteína real. El cuerpo lleva entre 8 y 10 horas sin recibir aminoácidos desde la cena anterior, y la primera comida del día no cambia esa situación de manera significativa. El organismo despierta en estado de relativo ayuno proteico y en lugar de recibir la señal que el músculo necesita, recibe azúcar rápida y cafeína. El mediodía puede ser algo más completo, algo razonable pero frecuentemente no suficientemente rico en proteína de calidad y en las condiciones adecuadas. Y luego llega la noche. La cena se convierte en la comida más cargada del día. Grande, abundante, llena de proteína. Carne, queso, embutidos, comidas pesadas que el cuerpo recibirá justo antes de dormir, cuando el metabolismo desacelera, la digestión se vuelve más lenta y la actividad muscular cae prácticamente a cero. Y la persona se va a dormir pensando que ha alimentado bien sus músculos. Pero el cuerpo envejecido no maneja esa sobrecarga nocturna como un cuerpo de 30 años. Existe un límite real en la cantidad de proteína que el músculo envejecido puede utilizar eficientemente en una sola toma. Lo que supera ese límite en condiciones de baja actividad muscular simplemente no genera el efecto esperado. No construye músculo, no lo repara, no lo conserva. Solo representa una carga digestiva adicional para un sistema que ya trabaja con menos eficiencia. Y en muchos casos, produce inflamación digestiva, sueño de menor calidad, cansancio al despertar y una recuperación muscular que en realidad empeora. Y mientras tanto, las horas de la mañana, cuando el músculo podría estar más receptivo después del ayuno nocturno, transcurren con café y pan. El error no está en comer proteína. El error está en cuándo se come, en qué condiciones se consume y en ignorar que el músculo envejecido necesita algo más que aminoácidos para responder. Ese algo más es el movimiento. Y aquí entra otro elemento que pocos conectan directamente con la pérdida muscular. El músculo tiene una lógica biológica muy clara y muy antigua. Se conserva cuando se usa y se pierde cuando no se necesita. Mantener músculo es extremadamente costoso en términos energéticos. El organismo invierte una cantidad significativa de recursos metabólicos diarios simplemente para mantener la masa muscular existente, y si no recibe señales claras de que ese músculo está siendo usado y es necesario, comienza lentamente a reducir esa inversión. Es una decisión de eficiencia biológica. Si no lo usas, el cuerpo concluye que no lo necesitas con tanta urgencia, y empieza a desmantelarlo gradualmente para redirigir esa energía hacia otras funciones que considera más prioritarias. Por eso, cuando una persona mayor consume proteína pero permanece mayormente sentada durante el día, ocurre algo muy específico. Los aminoácidos llegan al músculo, pero el músculo no está recibiendo señales de uso activo.
No hay contracciones musculares recientes que indiquen necesidad de reparación o refuerzo. No hay demanda física que justifique invertir esos aminoácidos en conservar tejido muscular de manera prioritaria. Y la proteína consumida con tanto cuidado y disciplina no genera el efecto que la persona esperaba. Esto crea uno de los círculos más peligrosos del envejecimiento moderno. La persona se siente débil. Entonces, se mueve menos para evitar el esfuerzo. Al moverse menos, el músculo recibe aún menos señales de uso. Sin señales de uso, el músculo se deteriora más rápido. Al deteriorarse más, la persona se siente todavía más débil. Un círculo que se alimenta a sí mismo, que se profundiza semana a semana, que se vuelve progresivamente más difícil de interrumpir cuanto más tiempo se prolonga. Las piernas son las primeras en reflejar todo esto de manera visible y funcional. Los músculos de las piernas son los más grandes del cuerpo humano, y para mantenerse fuertes requieren un estímulo específico que solo el movimiento vertical y el soporte del peso corporal pueden proporcionar eficazmente. Caminar, subir escaleras, levantarse, ponerse de pie. Precisamente las actividades que la vida moderna va reduciendo gradualmente. Por eso es tan frecuente observar en personas mayores esa combinación específica de piernas progresivamente más delgadas y débiles, mientras el resto del cuerpo puede mantenerse o incluso aumentar de volumen. Las piernas débiles en una persona mayor no son simplemente una molestia cotidiana, son una señal funcional de enorme importancia. Porque los músculos de las piernas son fundamentales para prácticamente todo lo que define la independencia física. Caminar distancias razonables, mantener el equilibrio, reaccionar ante un tropiezo antes de que se convierta en caída, subir escaleras, levantarse del suelo. No incluía que el cuerpo a los 74 digiere y absorbe la proteína de manera muy diferente a como lo hacía a los 40. No incluía que distribuir esa proteína a lo largo del día, comenzando temprano por la mañana, produce resultados completamente diferentes a concentrarla en una sola cena abundante. No incluía que el músculo envejecido necesita señales de uso activo y movimiento regular para poder responder a la proteína con efectividad. No incluía que la inflamación crónica y el sedentarismo cotidiano crean un entorno interno que reduce drásticamente la utilidad de la proteína consumida. Todo lo que ese consejo no incluía es exactamente lo que marca la diferencia. La diferencia entre una persona de 74 años que mantiene fuerza, equilibrio e independencia física y una persona de la misma edad que siente que su cuerpo se debilita a pesar de sus esfuerzos. Y la gran mayoría de esas diferencias están dentro del rango de lo que puede modificarse. No se trata de transformaciones radicales ni de regímenes extremos. No se trata de convertirse en atleta ni de seguir dietas imposibles de sostener en la vida real. Se trata de entender cómo funciona realmente el cuerpo después de los 60. El músculo envejecido no está condenado a desaparecer sin posibilidad de intervención. La ciencia ha documentado con claridad que el músculo, incluso en personas de 70, 75 u 80 años, conserva una capacidad real de respuesta cuando recibe las señales correctas en las condiciones adecuadas. No la misma capacidad de respuesta que a los 30 años, eso sería ignorar la biología del envejecimiento, pero una capacidad real y documentada que puede aprovecharse para mantener fuerza funcional, equilibrio e independencia física durante muchos más años de los que la mayoría de las personas cree posible. Lo que se necesita no es más cantidad de proteína. Lo que se necesita es comprender que después de los 60, la proteína funciona bajo reglas completamente diferentes. Reglas que tienen que ver con cuándo se consume, con qué nivel de actividad muscular acompaña a esa nutrición, con qué entorno inflamatorio existe en el organismo, con cómo se distribuye a lo largo del día en lugar de concentrarse en una sola comida nocturna abundante. Y cuando todas esas piezas se alinean, el resultado puede sorprender profundamente a alguien que durante años asumió que el deterioro que sentía era simplemente inevitable. Porque muchas veces no lo es. Muchas veces lo que parece inevitable es simplemente el resultado acumulado de un error silencioso que nadie explicó con suficiente claridad. Un error con la proteína que millones de personas cometen todos los días. Y que hoy, por fin, tiene nombre, tiene explicación y tiene solución.